en este día en que la Iglesia, por esta hermosa devoción del Sagrado Corazón, ofrece a Dios en este primer viernes del mes sacrificios, ofrendas y principalmente la Eucaristía como reparación y desagravio por los pecados cometidos contra el amor de Jesucristo en su Sagrado Corazón. Esta Santa Misa también entonces nosotros nos servimos de ella para que participando del Santo Sacrificio de la Cruz podamos ofrecerle al Señor esta Eucaristía que vamos a hacer en orden a la reparación y el desagravio de nuestros pecados. El Papa y seguimos predicando acerca del Rosario, por supuesto. El Papa en la Marialis Cultus, en la encíclica Marialis Cultus, ya entramos un poco a esto, el día de ayer hemos visto el contexto de la Marialis Cultus, pues ahora hablamos un poco de la encíclica. Habla de que el Concilio Vaticano II, a consecuencia de muchas razones pastorales, vio conveniente de hacer determinados cambios en el misal romano, podríamos decir, en lo que sería el culto de la Iglesia latina, en orden principalmente a los sacramentos, en orden a la liturgia de las horas, y esto también tiene mucho que ver con las devociones particulares, con las devociones, antiguas de la gente, ¿no? La devoción popular de la vida cristiana. Entonces, la primera parte de la encíclica es comentar justamente cómo es esta reestructuración de la liturgia. Claro, la Constitución Apostólica Sacrosanctum Concilium, que es el documento del Concilio Vaticano II sobre la liturgia, había explicado cómo el culto de la Iglesia latina, ¿no? El culto romano, iba a tener determinados cambios, ¿no? Pues bien, el Papa ahora en la Marialis Cultus va a hablar de cómo son estos cambios en relación a la cuestión de la Virgen María, es decir, cómo la devoción de la Virgen María se inserta en el calendario romano, con las fiestas de la Virgen, las solemnidades, las fiestas, las memorias. Habla también acerca, por ejemplo, de toda esta cuestión de las devociones regionales de María Santísima, instituye un misal determinado para la Virgen, marca continuidad en la devoción, por ejemplo, de la conocida devoción de Santa María in Sabato, que es la veneración de la Virgen de todos los sábados. Arman un misal para la devoción a la Virgen, un misal mariano para toda la Iglesia y un leccionario además para la Virgen. Habla también de las colecciones de lecturas, principalmente agrandando las lecturas del Antiguo Testamento que hacen relación a la Virgen María, para que las fiestas y celebraciones de la Virgen sean más enriquecidas litúrgicamente. Bien, después de haber hablado esto, de cómo se acomodan las lecturas, de cómo se acomoda la liturgia, inclusive cómo la liturgia, esta liturgia del breviario, ¿no? La liturgia de las horas, tiene también una inserción, o María Santísima tiene también una inserción grande en la liturgia de las horas. Después el Papa sigue hablando acerca de la restauración, ¿no? Hay una restauración del papel de la liturgia en la vida cristiana y también una restauración del culto de la Virgen María. El Papa habla concretamente de que este culto a la Virgen, junto con el culto a los mártires y el de los santos, es algo que se conoce desde siempre en la Iglesia, es algo tradicional en la Iglesia. La devoción a la Virgen podríamos decir, hace una línea con todo el culto cristiano, no es una cosa al margen, no es algo que está como haciéndole paralelo al culto cristiano, sino que es algo que está inserto, ¿no?, de una manera sustancial en el culto cristiano. La praxis cultual de la Virgen hace que nos incrementemos en el culto debido a Jesucristo. La doctrina ortodoxa cristiana siempre ha enseñado de que María Santísima nos lleva a Jesucristo. Pero algunos, decía el Papa, a consecuencia de todo lo que se ha visto en estos últimos tiempos, en esta modernidad que vemos y en este deseo de ayornamiento de la Iglesia, ve también como algunas devociones de la Virgen
están un tanto apartadas de la cuestión histórica en la que vivimos. Es como que se viven ciertos anacronismos, decía el Papa, devocionales, y por eso es importante, manteniendo la tradición, mirar el desarrollo intensivo de la teología y también de las prácticas de vida cristiana que se dan hoy día. Entonces, la tercera parte de la encíclica, que es la que nos interesa a nosotros ahora, es la que habla acerca del Santo Rosario y de lo que decíamos antes, esta restauración, ¿no? Porque hay que recordar de que el Santo Rosario y la devoción a la Virgen María es como que a consecuencia de malas figuras teológicas, de una moda bastante poco devota, habían impedido el que se diera esa devoción a la Virgen y que se predicara mucho de la Virgen, ¿no? El tiempo del concilio fue un tiempo en donde los padres conciliares armaron documentos, pero después hubo una gran, podríamos decir, nebulosa a consecuencia de que muchos hablaban del espíritu del concilio sin hablar de los documentos y que utilizaban el nombre del concilio para decir cualquier cosa que ellos querían decir, ¿no? Entonces hay todo un tiempo bastante pobre de devoción, un tiempo pobre de devoción, y por eso entonces que el Papa al sacar la Marialis Cultus le da una renovación muy grande, ya post-conciliar, a lo que es la devoción a la Virgen María. Pues bien, pidámosle a la Virgen que ella nos conceda la gracia de que nosotros podamos ser devotos de la Virgen, que podamos nosotros, en base a esta restauración de la devoción a la Virgen, podamos nosotros ahora realizar lo que siempre la Iglesia nos ha enseñado, que es rezar mucho a María para que ella nos acerque a Cristo y rezar el rosario todos los días como aquel instrumento eficaz de petición por la paz del mundo, por la santificación de todos y por la conversión de los pecadores. Pedimos estas gracias a la Virgen María.